pasamos a los sofistas, ahora entramos de los sofistas, entramos a Sócrates. Hemos tenido un recorrido ya en el curso, creo que a estas alturas ya nos queda más claro y más despejado el tema de la filosofía, es decir, la importancia que ésta tiene y de cómo nos va ayudando a construir pensamiento, a conocer en realidad cómo al final la filosofía ha contribuido a construir el pensamiento occidental. Y como hoy por hoy, pues las ideas de algunos de los filósofos siguen prevaleciendo, siguen siendo objeto de estudio, de análisis, de aceptación y de rechazo, ¿verdad? Porque al final a eso nos invita la filosofía, a aceptar y a rechazar. Y ese es el valor que nos puede dar. Hemos hecho un recorrido entonces de la filosofía antigua, hemos abordado cómo el hombre desde sus inicios fue creando una cierta preocupación por el origen del mundo, por el origen de la materia, y cómo también el hombre antiguo, el filósofo antiguo, llamado presocrático, fue dando respuestas desde su razonamiento a ciertas inquietudes que tenía. Y una de las cosas que hemos afirmado y que de alguna manera reconocemos y admiramos es cómo el filósofo presocrático, desde su único instrumento que tiene, que es la razón, trata de dar respuestas a estas preguntas existenciales. Luego pues hemos hecho un recorrido por las principales escuelas de pensamiento, ¿verdad? Que de alguna manera también contribuyeron a despertar ese interés por el razonamiento. La escuela jónica, eleática, atomista, pitagórica, 4 escuelas que van marcando también el inicio del pensamiento filosófico. Y un punto muy interesante fue precisamente haber llegado al tema de los sofistas y traer a los sofistas, hacer un análisis de los sofistas y traerlo a los días de hoy, ¿verdad? Como el sofismo hoy aparece con todo su esplendor también y trata de hacer de las suyas, tratando de cautivar a las masas a través del discurso y de algunos mensajes que uno puede escuchar y que hoy por hoy los escuchamos en los medios de comunicación, ¿verdad? Uno los escucha en la radio, lo lee en los periódicos, lo ve en la televisión y uno dice de veras que cómo hay de pensamientos que carecen de sustento, pues para poder de alguna manera desafiar a la gente a tomar una acción. Por eso es que es importante la lógica, ¿verdad? Porque la lógica lo que nos va a ayudar es a cómo deberíamos de construir nuestros pensamientos y cómo deberíamos de evaluar lo que otro piensa y dice, ¿verdad? El tema del análisis del pensamiento que tratamos de hacer en algún momento en un ejercicio en estos días. Entonces, hoy entramos a un cambio, a una evolución. Entonces, de los sofistas, entonces entramos a Sócrates, ¿verdad? Y diríamos que entonces, así como hay una época de oro de la profecía, precisamente el siglo 8 antes de Cristo, se le llama la época de oro de la profecía, que es la aparición de Isaías como el profeta, ¿verdad? Una época de oro. En este mundo todo tiene época de oro, ¿verdad? Hay época de oro de la música, hay época de oro del deporte, y esa época de oro es la época que uno como que anhela, ¿verdad? Como que uno sueña, dice, ¿cuándo volveremos a esta época? Y posiblemente no se vaya a repetir.
Igual la filosofía tuvo su época de oro, ¿verdad? Y esta época de oro está marcada precisamente a partir del siglo IV antes de Cristo. Aquí diríamos que la filosofía entra y vive su máximo esplendor, ¿verdad? Y tres grandes nombres que suenan y suenan y suenan diariamente en los colegios, en las escuelas, en las universidades, pues van a aparecer. Y estamos hablando de Sócrates, estamos hablando de Platón y estamos hablando de Aristóteles, ¿verdad? Tres, diríamos, así como hay padres de la teología, hay padres de la iglesia, también hay padres de la filosofía, ¿verdad? Entonces aquí entramos a esa época de esplendor, ¿verdad? Hay gente que no le gusta que uno diga época gloriosa, ¿verdad? Pero es correcto decirlo también, es un tiempo de gloria para la filosofía. Y entonces entramos a este principal filósofo conocido llamado Sócrates, ¿verdad? Ahora, todo lo que se sabe, digamos, de Sócrates ha llegado a través de los escritos de tres de sus contemporáneos. Digamos, se menciona en la literatura en relación a un filósofo llamado Aristófanes, que lo retrató en su obra Las nubes, y sus discípulos Platón y Jenofonte. Es decir, que entonces Platón es discípulo de Sócrates. Entonces, según los autores y los estudiosos dicen, bueno, lo único que logramos tener de Sócrates es precisamente lo que estos tres filósofos logran aportarnos en relación a Sócrates, ¿verdad? Sí. Cuando dice, ¿y sus discípulos fueron discípulos de Platón o de Aristófanes? No, digamos, Platón fue discípulo de Sócrates. Ok. Sí, es que como mencionó Aristófanes y sus discípulos, me entró esa… No, es que, no, digamos, mencioné ellos tres porque son los tres que dan referencia de Sócrates, son los únicos que dan referencia de Sócrates. Sí. Correcto. Entonces, son los únicos que, digamos, al escribir en sus obras, hablan de Sócrates con mucha admiración, y lo que se tiene de información, pues esta es la fuente con la que se puede contar. ¿Qué podemos decir de Sócrates? Un ateniense de fuerte personalidad y gran inteligencia, que a pesar de no haber dejado ningún escrito, gravitó sobre sus discípulos, haciendo que su influencia trascendiera hasta nosotros. Es decir, esa personalidad, esa inteligencia, lo llevó precisamente, lo que ya hemos dicho en otras clases, a confrontar a los sofistas, ¿verdad? Entonces, aquí un elemento que vale la pena como mencionar y recalcar es lo importante de tener cierta personalidad que a la vez da autoridad, y cierta inteligencia y cierto conocimiento que a la vez nos permite también contrarrestar y poder enfrentar pues toda situación, ¿verdad? Y creo que eso es lo que a veces hace falta, ¿verdad? Cuando la gente hace un análisis de la sociedad de hoy y de los políticos de hoy, la gente dice, mire, lo que hace falta en el país es un liderazgo. Primero, que tenga personalidad. Segundo, que tenga inteligencia. Y tercero, que sea valiente, pues. Y eso es lo que no tenemos. Entonces, estamos en un país o en una sociedad donde entonces cualquiera hace las suyas, cualquiera dice, cualquiera habla, cualquiera se porta como se porta, porque no tenemos ese calibre. Entonces, imagínense a un Sócrates que llega en un momento preciso, que presenta no solo una personalidad, una valentía
y una inteligencia, en un momento preciso, donde el pensamiento está en peligro, pues, donde se carece de un pensamiento objetivo, un pensamiento, diríamos, no válido, o un pensamiento que pueda concuerdo, sería la palabra, frente a un grupo de sofistas, ¿verdad? Entonces yo le digo a los estudiantes en la universidad, y creo que lo he dicho aquí, la batalla nuestra de hoy no es una batalla de confrontar y enfrentar a las sectas como se hacía en el tiempo pasado. Hoy nuestra batalla es de tipo de pensamiento, ¿verdad? Aparte, pues, si quieren agregar una batalla espiritual, ¿verdad? Que esa es de la que hablamos siempre, pero hay una batalla de tipo de argumento, ¿verdad? Y lo dice el apóstol San Pablo, ¿verdad? Que las armas de nuestra milicia no son terrenales, ¿verdad? Sino espirituales, para derribar todo argumento. Y ahí sería interesante ver en el griego y en una exégesis profunda a qué se refiere con argumento, ¿verdad? Todo argumento que se levanta en contra de Dios. Vamos a parafrasearlo: toda filosofía que se levanta en contra de Dios, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el parámetro para el filósofo cristiano? Pues la palabra de Dios, lo que hemos dicho, ¿verdad? ¿Cuál es el parámetro para el teólogo? Pues la palabra de Dios. Esperaríamos que fuera la palabra de Dios, ¿verdad? Y desde la palabra de Dios, pues contrarrestar toda idea, todo argumento, todo pensamiento que se va a levantar en contra de Dios, que es lo que ya San Pablo nos ha referido en el texto que tuvimos en la última clase. Pero ese calibre, esa talla, esa valentía, esa personalidad, esa inteligencia es la que necesitamos hoy, ¿verdad? Digamos, las escuelas de teología en las universidades, ¿qué están preparando? Gente que le gusta la teología, gente que dice quiero aprender más de Dios, le dicen a uno cuando uno les pregunta por qué vienen a estudiar teología, dice quiero aprender más de Dios, le dicen a uno. Pero realmente no es solo aprender más de Dios, es saber argumentar, es saber pensar, es saber discernir, es saber plantear, es saber comunicar, es saber muchas cosas que se pueden hablar en cuanto a ello. Y al final eso es lo que necesitamos. Por eso es que los apologistas del siglo II también jugaron un papel importante, ¿verdad? Porque muchos de ellos tuvieron esta personalidad, esta inteligencia y esta valentía. Los famosos apologistas que se enfrentaron a la herejía del siglo II y que la enfrentaron con mucha denuencia y pudieron hacerle frente al problema. Entonces tenemos un Sócrates que al final, pues, se va a oponer a los sofistas, ¿verdad? Con una profunda conciencia moral. Entonces se lanza a hacer una filosofía práctica. ¿Y cómo lo hace? Y esto es muy interesante: conversando con la gente, buscando la verdad última a través de preguntas. Escuchen esto: a través de preguntas agudas e insistentes. Y estamos pendientes del libro Teología de la Pregunta, ¿verdad? Que me lo va a tener, Juan José me va a tener que recordar no sé cuántas veces, pero tengo que enviarlo. La Teología de la Pregunta. Ahorita le recuerdo, ¿verdad? El problema es que tiendo a borrar WhatsApp, a borrar correos, ahí es donde pierdo la información. Pero entonces buscando la verdad última a través de preguntas agudas e insistentes, ¿verdad? Entonces, la pregunta, ¿qué es una pregunta? ¿Cómo definiríamos nosotros una pregunta? ¿Qué es la pregunta? El planteamiento de una duda. Muy bien. Puede ser también el planteamiento de la ignorancia acerca de un asunto. Puede ser también el planteamiento de conocer más de un asunto, ¿verdad? Porque no es que no conozca, pero quiero conocer más. Pero lo interesante de Sócrates, y creo que ahí fue donde desarmó a los sofistas, es que
Sócrates va a hacer preguntas agudas e insistentes. Ahora, pregúntele usted a alguien, sea insistente y lo va a empezar a matar. Pues sí, puede ser eso. El punto es que, digamos, ¿por qué el maestro se incomoda con el alumno? ¿Con qué alumno se incomoda el maestro? Con el que le pregunta, pues. ¿Perdón? Creo que el maestro se alegra cuando le hacen preguntas que están en la esfera que él puede responder. Y se molesta profundamente cuando le hacen preguntas que están fuera de su esfera y que lo ponen en evidencia. Que lo incomoda. Que lo incomoda. Ese es el asunto, ¿verdad? Ahora, hay diferentes tipos de preguntas, ¿verdad? Si uno hace un estudio de las preguntas, de hecho en investigación hay diferentes, se clasifican las preguntas, ¿verdad? Pues que las encuestas salen mal porque los estudiantes no saben preguntar. Preguntan lo que no tienen que preguntar o no saben plantear la pregunta, ¿verdad? Hay preguntas que van a ir tal vez al ras, ¿verdad? Hay preguntas que van siendo un poquito más profundas. Y la pregunta profunda es la pregunta que a veces nos va a incomodar. Ahora, pero no es tanto la pregunta para saber si el otro sabe o no sabe, porque no es esa la pregunta a la que es. La pregunta que al final me tiene que dar una respuesta. La pregunta que al final me tiene que dar un argumento que me convenza lo que estoy preguntando. ¿Me explico? O sea, no es, digamos, la pregunta porque yo quiero saber si él sabe o no sabe. No, es pregunto para que su respuesta me convenza. Por eso es que pregunto, porque tengo duda. Por favor, el micrófono. Perdón, o para hacer reflexionar a la otra persona. O para hacer reflexionar a la otra persona. Sí, al final la pregunta va a despertar siempre, va a generar reflexión, va a generar incomodidad, va a perturbar, ¿verdad? Como hemos dicho. Porque normalmente, digamos, hoy en día en andragogía, esa es la idea, que el hombre adulto ya tiene mucho de conocimiento y lo que está provocando la pregunta es como encontrar dentro de uno mismo la respuesta que probablemente no se ha dado cuenta que tiene dentro. Sí, y no solo en el adulto, ¿verdad? Aún el niño. Acuérdense que venimos de un sistema educativo donde no nos preguntaban, nosotros preguntábamos. ¿Y cuál era la respuesta? Cállese. Aquí el que pregunta soy yo, no es usted. Bueno. Y entonces cuando uno, y eso va a crear una cultura en el guatemalteco, ¿verdad? Entonces creamos una cultura de no preguntar. Ayer hay un movimiento social en el país y cuando le preguntaban a la gente, mire, ¿por qué está aquí? Mire, yo solo sé que es por lo de las camionetas, ¿verdad? Mire, ¿y por qué está aquí? Pues a nosotros nos dijeron que viniéramos, ¿verdad? O sea, una pregunta que genera una respuesta y que la respuesta dice mucho. Entonces, ayer estaba en un curso de interpretación bíblica y ¿cuál es el aparato crítico de la interpretación bíblica? Cuando nosotros le hacemos preguntas al texto. Pero yo le decía a los estudiantes, pero lamentablemente no le hacemos preguntas al texto. Por ejemplo, ¿quién es el autor de este texto? ¿Es Pablo en realidad? ¿O habrá un autor más involucrado? A eso ya pone en el avispero, ya pone incómodo a cualquiera, porque si yo creo que Pablo es el autor y ya genera una pregunta que me saca de mi confort, eso ya crea incomodidad. La primera vez que yo escuché en la universidad, por ejemplo, ¿quién es el autor de los evangelios? Entonces yo venía de la iglesia, pues, Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Y tuve un acercamiento al problema sinóptico. El problema sinóptico es crítico,
¿quién le copió a quién? ¿Por qué? ¿Cómo se parecen? Casi igualitos, ¿verdad? Entonces, el problema sinóptico ya es un planteamiento crítico. A alguien se le ocurrió y dijo, ¿quién le copió a quién? Bueno, entonces empiezan las teorías, según Papías, dice que el Evangelio de Marcos es un discurso. Marcos lo tomó de los discursos de Pedro, ¿verdad? Eso es crítico para alguien que cree que el Evangelio de Marcos lo escribió Marcos y que alguien venga y le diga, mire, según Papías dice que era Marcos el que fue recopilando cada discurso de Pedro. Eso ya le suena así, pero eso es lo que hace enriquecedora las clases, lo que enriquece el pensamiento. Al final cada estudiante va a tener su postura, pues, y va a decir, sí, pero yo para mí sigo creyendo que Marcos lo escribió Marcos y punto. Bueno, siga adelante, pero genere pensamiento, esté abierto y dispuesto a que también en algún momento uno se sienta incómodo por algo, ¿verdad? Por ejemplo, lo que hablábamos del Antiguo Testamento. ¿Quién es el autor del Pentateuco? Bueno, yo vengo de la iglesia y sé que Moisés escribió el Pentateuco. Pero de repente me dicen, mire, hay una hipótesis documentaria que plantea Wellhausen que el Pentateuco fue escrito por 4 tradiciones, es producto de 4 tradiciones. Entonces ya se queda así, uno viene de la iglesia y se queda así, ¿cómo así? Sí, entonces, pero ese tipo de estudio, gracias a Dios, porque nos despertó. Al final, no nos despertó tampoco a decir que la Biblia no es la palabra de Dios. Tampoco no nos llevó a no creer en Dios. Al contrario, nos dio opciones, puertas para poder explicar por qué creemos lo que creemos. ¿Y por qué usted dice que Moisés es el autor? Bueno, puede ser que Moisés haya sido, pero también puede ser que hayan sido otros autores. Y uno puede entrar en ese juego. Solo me surgió la duda en relación al tema de cómo fue escrito el Pentateuco. La hipótesis de Wellhausen todavía sigue siendo una propuesta como hipótesis de cómo se formó. Sigue siendo una hipótesis, ¿verdad? Sigue siendo una hipótesis, no ha pasado, ¿verdad?, de ese nivel. No ha pasado, pero ha sido muy aceptada, ¿verdad? Otra vez, es una hipótesis, ¿verdad? O sea que también se puede considerar como hipótesis el hecho de que Moisés sí escribió el Pentateuco. Digamos, para el mundo, para la tradición cristiana, eso no es una hipótesis, eso es una realidad. Moisés es el autor del Pentateuco. Pero para el mundo para el mundo fuera de la tradición cristiana, es una hipótesis. O sea, al igual que nosotros vemos como hipótesis lo de Wellhausen, ellos ven como hipótesis nuestra posición cristiana. Exacto. Entonces, cuando abordamos, digamos, manuales de Biblia, introducciones de Biblia, de corte muy tradicional o fundamentalista, pues lo que vamos a encontrar es ahí que autor Moisés, y no se hacen bolas, ¿verdad? Pero cuando entramos a otra fuente de libros, con un poquito más de ciencia, un poquito más de profundidad, nos van a tirar el abanico. Y eso es lo que enriquece, a mi criterio, eso es lo que enriquece. Porque le da a uno otra perspectiva. El asunto, Juan José, es que cuando a usted le demandan respuestas allá afuera, hay respuestas que de alguna manera todo este conocimiento le van a ayudar para poder dar la respuesta. No queremos convencer, lo que queremos es que se den cuenta por qué creemos lo que creemos y por qué sostenemos lo que sostenemos. Sí, es un argumento, ¿verdad? Porque la gente cree que todo lo que nosotros hablamos dentro de la iglesia como que es misticismo, invento, mágico. Entonces, y por eso es que uno batalla y dice, mire, la Biblia es un libro científico, ¿verdad? ¿En qué sentido? Que ha sido pasado por el ente también de la investigación. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, cuando hablamos de elementos arqueológicos, eso ya es científico. Cuando hablamos de la filología, el estudio de las palabras, del idioma, eso es científico. Y así, la paleontología, cuando vemos, por ejemplo, la antropología misma,
hay antropología bíblica, y empezamos a querer comprobar si en realidad estas comunidades existieron o no existieron, y la ciencia empieza a hacer todo un trabajo muy interesante. Y es ahí donde uno empieza a darse cuenta que que la Biblia no es un libro que se produce en el vacío, ¿verdad? Sino que se ha construido tiempo con tiempo. El famoso libro de "Y la Biblia tenía razón", ¿verdad? Ustedes lo pueden descargar en internet, que al final lo que hace es una defensa en cuanto al aspecto histórico de la Biblia, ¿sí? Ya me pasé Antiguo Testamento, pero como es parte de la clase, para que relacionemos filosofía con... Aprovechando que tocó el tema científico, me surge, o mejor dicho, el tema de ciencia, y se menciona que la Biblia es ciencia. Me surge la duda en cuanto a sistema científico, que el hecho de un sistema científico es que yo pongo en las mismas condiciones un elemento, hago la experimentación y siempre voy a obtener el mismo resultado, o me demuestra lo contrario, que el proceso no va a cambiar por alguna variante, por algún elemento que afecte el experimento en sí. La historia en sí no es un método científico como tal, porque uno no puede decir, vamos a repetir que una persona estuvo en tal lugar a tal hora. No sé si me voy a entender. Bueno, el método científico tiene la variante que yo repito el experimento una y otra vez y obtengo el mismo resultado. Lo que pasa es que si usted le dice eso a un historiador, le va a debatir. No, este es cabalmente el punto, querer entender cómo es que la historia entra como proceso científico. Sí, lo que pasa es que, digamos, no es un proceso como el que estamos acostumbrados o como el que la medicina está acostumbrada, ¿verdad? No es un proceso así. Por ejemplo, querer explicar todo por el método científico del siglo XVIII. Por eso es que las ciencias sociales, hoy por hoy, la historia, han tenido que buscar nuevos enfoques para hacer ciencia, porque no todo se puede explicar de esa manera, ¿verdad? Ayer estuve en unos exámenes de defensa de tesis de trabajo social, entonces veíamos eso. Le digo, mire, lo que pasa es que el trabajo social tiene que ver con gente, tiene que ver con sociedad. Entonces no podemos trabajar el método científico como lo trabaja el médico, lo trabaja las ciencias exactas, como son otros sus enfoques. Y de hecho se le preguntábamos nosotros a los estudiantes, ¿verdad?, ¿cuál es tu enfoque metodológico aquí? Bueno, por otro lado, hay evidencias internas y hay evidencias externas, ¿verdad? Entonces, todo eso que se menciona, que elementos que están fuera del texto, que la historia ha comprobado, eso es una evidencia externa, que al final lo que hace es venir a fortalecer todo el elemento interno del texto y de la Biblia, ¿verdad? Entonces, digamos, otra vez, un historiador, el historiador va a defender y va a decir, sí, la historia es ciencia, ¿verdad? El antropólogo, por ejemplo, va a hacer un trabajo antropológico de la antropología bíblica. Hay también estudios. Digamos, hay libros que abordan ya investigaciones, antropología y cultura, ¿verdad? Porque si algo tiene cultura, es la Biblia, ¿verdad? Entonces, claro, o sea, sí se hace, pero hay nuevos enfoques y nuevas maneras de hacerlo, ¿verdad? Sin tomar, o sea, aquí no estamos hablando de si vamos a comprobar si Dios es o no es, ¿verdad? Porque esa es otra cosa. Simplemente lo que queremos es darle evidencia a lo que se está, porque lo que se discute y se cuestiona de la Biblia es, mire, ese es un libro escrito por hombres, ese es un libro que alguien se lo inventó, ese es un libro que la verdad, todo lo que dice es una mentira. Ahora, si queremos poner la Biblia a la par del Código Da Vinci, eso es otra cosa. El Código Da Vinci solito se viene así, andamio por andamio. Hace unos años en Guatemala se publicó un libro que se llamaba "Y la Biblia una farsa", no sé si ustedes lo recuerdan, hace muchos años, años 90, "La Biblia una farsa", sí. y yo estaba bien pequeñito también, no, eran mis tiempos de seminarista, "La Biblia una farsa". Entonces la novedad, alguien escribió un libro, "La Biblia una farsa". Y para no ir muy lejos, ahí en el parque Simeón Cañas se fue a colocar el camión con una cantidad de esos libros, vendiendo no sé si a 5 o 10 quetzales. Entonces,
cualquier persona de iglesia o cualquier pastor, lo primero que hacía era, uy, no, eso es del diablo, número uno. Número dos, ¿cómo voy a leer yo a ese autor? Ese es un hereje o qué sé yo. Pagano, incircunciso, hijo del diablo, de la bestia, todo. Va. Pero una mente objetiva dice, yo tengo que leer ese libro. ¿Por qué? Porque mi razón me lo demanda, en primer lugar. Segundo lugar, voy a decirlo así, Dios me lo demanda. Porque si hay algo que está usando el nombre de Dios o está cuestionando la escritura como palabra de Dios, pues yo tengo que leerlo. Por eso es que uno de teólogo, cuando ve la palabra Dios en algo, rápido fija uno su mirada, porque dice uno que hay atrás de todo esto. Yo les contaba del libro que les envié, ¿verdad? ¿Cómo se llama? El Dios de la fe y el Dios de los filósofos, ¿verdad? El Dios de la fe, rápido mis ojos ahí se engancharon. Entonces hay cosas que nos llaman la atención. Al final, cuando uno abría ese libro, ¿qué era el libro? Era simple y sencillamente el testimonio de alguien que estaba o amargado contra Dios, o amargado con la iglesia, o dolido con la iglesia, o dolido con algo. Algo le había pasado. Y es lo que uno escucha muchas veces de gente que se decepciona de las iglesias por una mala experiencia, no saben manejar el asunto. Entonces al final la amargura los lleva a decir cosas contra la iglesia, contra Dios y todo lo que tenga que ver con Dios. ¿Qué era eso? Un libro que no tenía ningún fundamento. Recuerdo que en la biblioteca del seminario pues se compró el libro porque había que tenerlo ahí porque otra vez. Entonces se compró el libro. A los meses quizá o al año, no me recuerdo, que siempre las bibliotecas acostumbran a sacar lo que ya cumplió. Ahí va el librito dentro de la basura, ¿verdad? Entonces volvemos al punto, ¿verdad? El hecho mismo, lo que nos lleva, digamos, a esta reflexión que estamos teniendo es precisamente a las preguntas agudas e insistentes que Sócrates acostumbraba a hacer. Es decir, la pregunta como una herramienta, la pregunta como una herramienta que en algún momento pues tendríamos que usar constantemente, ¿verdad? Constantemente. Sócrates busca la verdad con el mismo deleite del escultor. Esto me gusta mucho. Cuando uno mira un escultor, uno ve con qué placer, con qué deleite el escultor está tallando la imagen, ¿verdad? Mejor tallando la piedra o tallando el material. Usando sus preguntas como golpes de escoplo para llegar a la verdad última. Trabaja con el mismo gozo que la partera, extrayendo los principios desde la oscuridad a la luz. O sea, yo me imagino a Sócrates cuando preguntaba, primero disfrutaba preguntar, y le era placentero escuchar al que le preguntaba. Es el que disfruta leer, es el que disfruta predicar, es el que disfruta pintar, es el que disfruta hacer lo que hace, ¿verdad? Es el que disfruta enseñar. Y entonces con ese disfrute, con ese deleite, Sócrates emplea la pregunta, ¿verdad? La pregunta. Yo creo que una de las cosas que hoy hemos perdido en nuestra sociedad, pues ha sido la pregunta. Hemos dejado de preguntar. Recuerdan a Mafalda, ¿verdad? La famosa Mafalda, siempre haciendo preguntas, ¿verdad? Y quise traer una ilustración de Mafalda esta mañana para que nos riamos un poco. ¿Pero por qué tengo que hacerlo?, pregunta Mafalda. Porque te lo ordeno yo, que soy tu madre. Si es cuestión de títulos, yo soy tu hija. Y nos graduamos el mismo día, ¿o no? Entonces, ¿pero por qué tengo que hacerlo?
el típico niño de 5 años, ¿verdad? Que está preguntando constantemente, ¿verdad? El típico adolescente también, ¿verdad? Que pregunta y por qué Pero ahora, sí. Ahora yo veo la diferencia entre los niños de una generación y otra. Los niños antes surgía esto, ¿verdad? Porque yo te lo digo y ¡pum! El niño zumbaba a hacer la mayoría de veces, ¿verdad? Lo que la mamá o el papá era decía. Fácil, porque era fácil imponerle, ¿verdad? Al niño. Porque había una disciplina que era que el niño sabía que estaba, y entonces antes de que me la impongan, mejor hago lo que me dicen. Pero una característica hoy es que los niños participan en las conversaciones de los adultos y defienden sus puntos. Y a mí me gusta, pero a unos chiquitos, uno les puede decir, porque yo digo, pero ¿por qué dices eso? Va, y responden así, pero ¿y por qué? Si yo también quiero, ¿verdad? Y uno se queda sorprendido. Y yo creo que en algunos casos, pues, por un lado puede ser como en muchos lugares leemos la falta de disciplina, pero por otro creo que también hay una apertura más que es beneficiosa del diálogo con ellos. Sí. Diríamos que en la educación privada se pueden generar estos espacios. La educación pública los ha perdido, ¿verdad? Sin embargo, cuando ustedes leen, digamos, el tema de la educación popular, pues lo que busca la educación popular es esto: despertar en el estudiante criticidad, cuestionamiento. Entonces, ellos hablan de una pedagogía crítica, ¿verdad? Cuando yo escuché la pedagogía crítica por primera vez, me sorprendió mucho y me gustó, porque hay una pedagogía crítica que es insertiva y asertiva, ¿verdad? Entonces, insertiva porque, digamos, involucra al educando al proceso. Es que uno cree que el proceso de enseñanza-aprendizaje es solo que usted está ahí sentado y yo estoy aquí, pero no es eso. Hace partícipe al estudiante, ¿verdad? Le permite al estudiante que construya pensamiento. Por eso se llama pedagogía crítica, porque lo pone también al estudiante a que piense en su entorno. O sea, para hacer pedagogía crítica hay que traer la clase al contexto social, al contexto político, al contexto religioso, al contexto económico, al contexto de la iglesia. Eso hace la pedagogía crítica. ¿Cuándo deja de ser crítica? Cuando entonces no pensamos lo que estamos hablando desde otros escenarios, ¿verdad? Y eso es lo que se necesita hoy por hoy. Digamos, y hay una riqueza enorme. Por ejemplo, en la clase de hermenéutica que yo les menciono, hablando ayer, por ejemplo, del texto y el contexto, ¿verdad? Que eso es muy conocido, ¿verdad? Pero yo les digo, ¿cuántos predicadores se pasan llevando el contexto con tráiler? Así, y se lo llevan. O sea, no hay ninguna riqueza de contexto. Sí, un ataque terrorista, no hay ninguna riqueza. Y esa riqueza del contexto le tira una luz al texto enorme, que al final uno puede predicar cientos de sermones de ese contexto que uno ya ha preparado. Entonces, la pedagogía, digamos, la pedagogía en la educación pública, pues debería de enseñarnos a ser más críticos, ¿verdad? Más asertivos también en cuanto a cómo hablamos, cómo nos conducimos. La asertividad tiene que ver con cómo comunicamos, ¿verdad? Que también comunicamos. Por ejemplo, cuando uno escucha a los líderes políticos hablar, no hay nada de asertividad. Pues a mí me preocupa la falta de asertividad que hay en los lenguajes de la gente que está liderando el país, ¿verdad? Recuerden que nuestro país es un país ahorita, si estaba dividido hace 2 años, hoy está peor. Entonces necesitamos, por eso el clamor es: necesitamos un líder de la unidad, dicen por ahí, ¿verdad? Un líder que nos ayude a conciliar, a unirnos, a perdonarnos
Y eso no lo tenemos ahorita. Entonces, viendo este elemento que hemos mencionado sobre la pregunta, el estilo propiamente de Sócrates, ¿verdad? Las preguntas agudas, las preguntas insistentes. Entonces fue realmente la persona que pudo detener a los sofistas. Porque ¿qué pasa con el sofista? El sofista habla y todo el mundo cree. El sofista predica y todo dice amén. Nadie cuestiona al sofista. Acuérdense que son maestros de la palabra, son maestros del argumento. Entonces, todo el mundo se queda helado y se queda frío. Falta alguien ahí que llegue y los haga tambalear. Y entonces aparece la figura de Sócrates. Y con esa pregunta aguda y con esa pregunta insistente, entonces se empieza a desarmar todo aquello que en algún momento ha sido argumento válido para la gente que está escuchando al sofista, ¿verdad? Entonces necesitamos ese tipo de gente. En una sociedad, por ejemplo, en una sociedad como la que vivimos nosotros, los guatemaltecos, hay gente que está haciendo preguntas agudas, insistentes al gobierno, por ejemplo. Hay gente que está haciendo preguntas agudas, insistentes a las instituciones públicas, al liderazgo. Y hay gente que le está haciendo preguntas agudas, insistentes a la iglesia, pues. ¿Verdad? Que respondamos las preguntas, eso no sé. Pero hay gente que lo está haciendo. Y qué bueno, porque están haciendo pensar. No sé si ustedes saben que se aumentó no sé si ya se aprobó, pero 3%. Se aumentó un 3% de los impuestos. No, a los impuestos no. Al impuesto de individual, empresario, ¿verdad? Del empresario. Entonces, lo que no estaba era activado, ¿verdad? Eso es lo que están argumentando, pero en realidad sería una doble tributación. Ya van a saltar los auditores para defenderlo, porque es una doble tributación. Exacto. Sí, eso está bueno, sociología los tiene ahorita. Pero digamos, vamos a que quién dice algo. O sea, pues, seguiremos siendo una sociedad en la que, bueno, ¿qué hacemos? Ya nos lo pusieron, pues ni modo. O seguiremos siendo una sociedad que de alguna manera va a protestar. El problema que tenemos nosotros, no quiero escuchar sus opiniones, es que cuando escuchamos la palabra protesta, la vemos como un pecado. Entonces, los profetas fueron pecadores. Porque Jesús fue pecador entonces. Porque si alguien se opuso a los sistemas, fue Jesús. Y esto va a sonar muy revolucionario, pero es que así fue. Digamos, Jesús, ¿qué hizo? Obedeció, pero cuestionó. Obedeció, dale al César lo que es de César y a lo que es de Dios, pero cuestionó el sistema. A los pobres fariseos, saduceos, escribas, los puso en jaque. Sí. Preguntó, cuestionó y dijo, mas yo os digo. Quiere decir, hizo cambios a la ley en una forma positiva, haciéndola más vigorosa, más fuerte y con más luz. Claro, en el tema de la ley, ¿verdad? Como dicen ahí, reinterpretó la ley. Pero en el tema, digamos, de ¿a quién hay que darle tributo? A César. Pues sí, denle al César lo que es de César y de lo que es de Dios. Y punto. No se hizo. Pero eso no lo detuvo a que cuestionara, a que hiciera preguntas, ¿verdad? Y por eso es que, ¿qué fue lo que enardeció al Sanedrín? ¿Verdad? ¿Qué enardeció al Sanedrín? ¿Qué enardeció a la cúpula de la iglesia de la Edad Media para querer matar a Lutero, a Juan Wycliffe y todo eso? Sí, la confrontación, ¿verdad? Que en algún momento fueron puestas en tela de duda aquellas cosas que se practicaban y se recibían como una verdad. Muy bien, vamos a cerrar con este comentario de Juan José, esta primera parte. Sí, a mí me llamó mucho la atención la parte de la protesta, porque en algún momento se abre la cláusula como, bueno, entonces si Jesús protestó, vamos nosotros también a protestar. Creo yo,
corríjame, pero el nivel de protesta va creciendo en un círculo de acción en relación conforme nosotros permitimos que el cuestionamiento sea primero en nuestras propias vidas. ¿Qué estoy haciendo bien? ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Estoy actuando conforme a la palabra de Dios o no? Estaba buscando ahorita en 1 Timoteo 5, cuando Pablo le dice a Timoteo que todo pecado, Dios va a lidiar con todo pecado, si no es que no es confesado. Si es confesado, ya pierde, no sé si se recuerdan de esa cita. No me recuerdo. 1 Timoteo 5, o 6. Sí, el tema es que para realmente tener esa capacidad de protesta genuina, ¿verdad? Porque podemos protestar y no ser genuinos, ¿verdad? Pero nuestra protesta va a ser contra el sistema si realmente en nosotros hay una línea correcta que ha sido confrontada en nosotros mismos, ¿verdad? Hay un testimonio. Claro. Pero ese testimonio no tiene que ser primero hacia afuera, sino primero en mi círculo interior, luego en mi familia, luego hacia mis vecinos, por así decirlo, que son los que me rodean, el área de trabajo, y conforme va creciendo esa línea, tengo más capacidad de cuestionamiento. O tal vez no es más capacidad, sino más fuerza a la hora de cuestionar. Es más legítima mi participación. Así es. Muchas gracias. Vamos a dejar la clase en este punto.